Me llamo Gabriel. Llevo manejando tráiler desde hace más de 30 años. He cruzado México de punta a punta, y si algo te enseña esta vida, es que hay rutas donde el miedo no necesita fantasmas. Se alimenta del silencio, del cansancio y de los kilómetros que parecen no terminar nunca. Pero hay un tramo, uno solo, que me cambió la forma en la que veo esta chamba. Lo que viví ahí no me lo saco de la cabeza ni en sueños. Todo empezó en la carretera 134, rumbo a la sierra entre el Estado de México y Guerrero. Una zona difícil, curvas peligrosas, neblina espesa, poco tráfico nocturno y demasiadas cruces a la orilla del camino. Pero había una curva en especial, la curva 71, que para mí siempre fue diferente. La primera vez que lo vi fue de noche, hace unos 12 años. Yo venía con una carga ligera desde Toluca. Estaba empezando a llover, así que reduje la velocidad al acercarme a ese tramo. Fue entonces cuando lo noté. Un hombre parado a la orilla del camino, justo al final de la curva. Estaba inmóvil, con la mirada fija hacia la carretera, como si esperara algo, o a alguien. Llevaba una camisa blanca manchada y pantalón oscuro. No hacía señas, no pedía aventón. Solo estaba ahí. Pensé que era un loco o algún indigente. No le di importancia. Pero a las 2 semanas, de regreso, ahí estaba de nuevo. Mismo lugar, misma postura. Solo que esta vez, cuando pasé junto a él, me pareció que giró la cabeza un poco, como si me estuviera siguiendo con la mirada. Desde entonces, empecé a notar que siempre que pasaba por esa curva, ya fuera de ida o de regreso, él estaba ahí. A veces con lluvia, otras en plena niebla, a veces en plena madrugada, siempre igual, siempre solo. Le conté a algunos compañeros y la mayoría me dijeron que yo estaba alucinando, que eran los desvelos. Pero uno, un trailero viejo que le decían el zurdo, me dijo algo que no olvido. Mientras ese cabrón esté ahí, tú sigue pasando. Si un día no lo ves, ahí sí preocúpate. No entendía a qué se refería, hasta que llegó el día que no lo vi. Era invierno, hace unos 4 años. Venía de regreso con una carga pesada de maquinaria. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Niebla cerrada. Subí el volumen del radio para mantenerme despierto, pero justo antes de llegar a la curva 71, algo me hizo bajar la velocidad. No sé qué fue. Llámalo instinto, precaución, lo que quieras. Pasé despacio. Miré al punto exacto donde siempre estaba ese hombre. Y por primera vez en años, no había nadie. Sentí un escalofrío. Las manos me sudaban. Me acordé de lo que me dijo el zurdo. Y justo cuando empecé a girar el volante, se reventó una de las mangueras del freno de aire. El tráiler empezó a derrapar y apenas logré controlar la dirección para no salirme al barranco. Me detuve a unos metros temblando. Bajé y revisé. Una de las válvulas estaba completamente suelta, como si la hubieran arrancado con una pinza. Pero yo la había revisado antes de salir. Esa noche dormí en la cabina. No me atreví a seguir. Y desde entonces entendí algo. Ese hombre no era una amenaza. Era una advertencia. Lo curioso es que desde ese día nunca más volví a verlo. Otros compañeros me dicen que a veces lo ven, pero yo no. Y cada vez que paso por esa curva, reduzco la velocidad. No por precaución, sino con la esperanza de volver a verlo. Porque si un día dejo de sentir miedo ahí, tal vez ya no esté contando esta historia. Todo esto comenzó con una llamada de última hora. Yo estaba descansando en casa, recién había regresado de un viaje al norte, cuando me contactó un viejo conocido, de esos que siempre tienen rutas rápidas pero poco claras. Me ofreció buena paga por mover una carga especial desde una bodega en las afueras de Veracruz hasta una zona industrial en el Estado de México. No era la primera vez que manejaba para él, pero esta vez había una condición que me pareció extraña desde el principio. Vas a mover un contenedor, me dijo. Y escúchame bien, Ernesto, no lo abras. Pase lo que pase, no lo abras. Pensé que era alguna mamada relacionada con contrabando, pero también sabía que no me convenía hacer muchas preguntas. A veces el silencio paga mejor que la curiosidad. Acepté. El camión ya estaba listo en la bodega. Solo tenía que llegar, enganchar la caja, firmar un papel sin logotipo alguno y arrancar.
El viaje debía hacerse durante la noche. Nada raro, pensé. Menos tráfico, más rápido. Salí cerca de las 9:30 de la noche con una carga que parecía normal, sin sellos oficiales, sin códigos visibles. Solo una caja metálica gris, grande y sin marcas. Durante las primeras 2 horas todo iba bien. Ruta limpia, clima tranquilo. Pero al salir de Córdoba, poco antes de tomar la desviación hacia la autopista principal, escuché el primer golpe. Fuerte, como si algo dentro del contenedor hubiera caído de golpe. Frené en seco. Me bajé, rodeé el camión y escuché con atención. Nada, solo el viento. Volví a subir. Pensé que tal vez eran amarres mal puestos o alguna herramienta suelta. Pero 20 minutos después vinieron los susurros. Al principio creí que era el radio encendido o alguna transmisión extraña. Pero eran voces, apagadas, como si alguien hablara muy bajito desde adentro. Imaginé que mi cabeza me estaba jugando una broma. El cansancio, tal vez, o el estrés de cargar algo que claramente no debía abrir. Pero a la hora, las voces se hicieron más claras. No gritaban, no pedían ayuda. Solo repetían una frase que al principio no entendí. ¿Ya llegamos? Ahí fue donde algo se rompió dentro de mí. No podía continuar sin saber. Me detuve en una gasolinera abandonada. Bajé con una linterna, dispuesto a abrir aunque me costara el trabajo. Pero cuando me acerqué a la puerta trasera del contenedor, noté algo que me heló. El metal estaba abollado desde dentro hacia afuera, como si alguien o algo hubiera estado golpeando desesperadamente por salir. Tomé un respiro largo. Coloqué la mano sobre el sello de seguridad, pero antes de romperlo, el celular sonó. Era el mismo tipo que me había dado la carga. Solo dijo: «No lo hagas, Ernesto. No sabes lo que estás transportando». Le grité, le exigí que me dijera qué había dentro. Solo hubo silencio, y luego colgó. Me quedé ahí, temblando. No sabía si llamar a la policía, si continuar o si simplemente dejar la caja ahí y largarme. Pero el miedo fue superado por la presión. Volví a subir, decidí seguir hasta el punto de entrega. Solo quería terminar ese trabajo. Pero la verdadera pesadilla fue el tramo final. A unos 40 kilómetros de llegar, noté que algo en el retrovisor no cuadraba. Había una mancha negra que no estaba ahí antes, en la parte lateral del contenedor. Frené nuevamente, bajé con la linterna, y lo que vi no tenía explicación. La mancha eran huellas de manos, docenas, de distintos tamaños, marcadas con algo oscuro que parecía barro o sangre vieja, y todas apuntaban hacia afuera. Subí sin pensar. Manejé el resto del camino como si me llevaran los demonios. Cuando llegué al supuesto destino, una nave industrial sin rótulos ni personal, solo había un sujeto esperándome con un montacargas. No me pidió papeles, no me habló, solo me hizo señas para que dejara el camión y me fuera. No dormí bien por semanas. Las voces seguían en mi cabeza. A veces, cuando paso cerca de esa ruta, me detengo a observar si esa caja sigue por ahí o si la van a volver a mover. Nunca supe qué llevaba dentro. Solo sé que cada vez que recuerdo ese viaje, escucho de nuevo esa frase. ¿Ya llegamos? Y ahora me pregunto, ¿quién o qué preguntaba eso? Y lo peor, ¿llegaron a donde querían o simplemente a donde los llevé? Me llamo Julián y llevo manejando tráileres desde hace más de 15 años. He cruzado prácticamente todo México con carga, en días, noches, lluvia, calor o neblina. Pero hay una noche que se me quedó tatuada en la memoria, y no por lo que vi, sino por lo que no pude explicar jamás. Esto pasó hace unos 2 años, en una ruta entre Hidalgo y San Luis Potosí. Salí tarde de una planta de alimentos. Llevaba carga congelada y mi destino era un centro de distribución al norte. Tomé la carretera como siempre, con buen tiempo, música baja y el café bien caliente. Todo normal, pero algo cambió cerca de las 3:40 de la madrugada. Venía por un tramo largo y recto, y de pronto vi unas luces amarillas intermitentes al fondo. Pensé que era un retén o una desviación por obras. Reduje la velocidad. Las señales estaban mal puestas, una a medio caerse, otra ya descolorida, pero todo indicaba un desvío obligatorio a la derecha, y eso hice.
El camino era estrecho, pero asfaltado. No había tráfico, ni un alma. Manejé unos 15 minutos hasta que todo se volvió más extraño. Las luces del tráiler apenas iluminaban un par de metros por delante. Y luego, el letrero. Bienvenidos a San Gregorio. Nunca había oído hablar de ese lugar. Busqué en mi GPS, pero la señal estaba completamente caída. Ni red, ni mapa, nada. Lo raro fue que el camino se convirtió de repente en una calle empedrada. A los lados, casas viejas, muchas con techos colapsados, algunas con puertas abiertas, pero sin ninguna luz ni movimiento. Bajé la velocidad casi a cero, y entonces noté algo que me hizo frenar de golpe. Todos los relojes visibles, en postes, paredes, vitrinas de tiendas viejas, marcaban exactamente la misma hora, 3:41 am. El reloj del tablero también, pero el mío de muñeca no, o al menos no todavía. Me bajé a revisar. Caminé unos pasos. El aire era espeso, como si el tiempo estuviera detenido. Todo estaba demasiado quieto. Ni perros, ni grillos, ni viento. Solo un silencio cargado que se te mete en el pecho. Vi una tiendita antigua. Su vitrina aún tenía productos empolvados. Latas, jabones, dulces. Pero el cartel decía, cerrado por duelo, volvemos pronto. Y debajo, el mismo reloj clavado en la pared, 3:41 am. Me alejé de ahí. Regresé al tráiler con la idea de girar en U y salir de ese pueblo como fuera. Pero el camino por el que había entrado ya no estaba. No había señal de que por ahí hubiera una calle. Solo una plaza empedrada, con una fuente seca al centro y un busto sin nombre. Di la vuelta por una calle lateral. Pasé junto a una iglesia vieja. Las campanas, oxidadas, parecían a punto de caer. Pero lo más inquietante fue que, en los escalones, había veladoras encendidas, aunque no había viento ni nadie cerca. Y todas formaban un círculo alrededor de algo, o alguien. No me detuve. Seguí. Giré por callejones estrechos, tratando de encontrar alguna salida, alguna carretera, algo. Pero todo me llevaba de regreso a la plaza, como si el pueblo no quisiera dejarme ir. Empecé a sudar. La radio se encendió sola, pero no transmitía nada, solo estática. Y entre la estática, una voz, muy tenue, repetía una palabra. «Quédate». No sé cuántas veces di vueltas en ese lugar. Solo recuerdo que, en un momento, vi a una niña de vestido blanco parada en la esquina. No se movía, no hablaba, solo señalaba hacia la iglesia. Fue entonces cuando el reloj de mi muñeca empezó a girar como loco, como si el tiempo hubiera vuelto a fluir de golpe. Subí al camión sin pensarlo, aceleré sin rumbo y tras una curva cerrada, aparecí de nuevo en la carretera principal, sin luces, sin desviación, sin rastro del pueblo. Detuve el camión y bajé a vomitar del miedo. Miré el reloj del tablero, 5:02 de la mañana. Al llegar al destino, pregunté por San Gregorio. Nadie supo decirme dónde estaba. Algunos pensaban que era un rancho, otros que era un pueblo fantasma del que se hablaba en historias viejas, de esas que los abuelos contaban, pero que nadie había confirmado jamás. Busqué en Google después. Encontré apenas una mención de un pueblo que fue evacuado en los años 70 por un derrumbe y un incendio. Ningún sobreviviente, ninguna visita oficial, solo rumores. Desde entonces, no confío en las luces de desvío y jamás me detengo si no tengo claro a dónde lleva un camino, porque hay lugares que no quieren ser encontrados, y si lo son, tal vez no te dejen salir. Me llamo Efraín Morales y llevo ya más de 2 décadas recorriendo carreteras. Desde que tenía 24 años, me subí por primera vez a un tráiler y no me bajé más. He pasado por caminos de tierra, autopistas recién inauguradas, rutas que se pierden en la sierra y atajos que no vienen en ningún mapa. Pero si hay algo que he aprendido con los años, es que hay lugares donde uno no debería detenerse, y no por los asaltantes, sino por lo que no se ve. Todo comenzó con simples comentarios. Un compañero me dijo un día, mientras desayunábamos en un paradero de Orizaba, que había sentido algo raro al pasar por cierto tramo de la Sierra de Puebla. No le di importancia, porque ya sabes cómo son estas cosas.
rumores de carretera, leyendas entre camioneros. Pero después otro lo mencionó, y luego otro. Diferentes personas, distintas rutas, pero siempre coincidían en un punto, una parte de la sierra entre Teciutlán y Zacapoaxtla. No era nada específico. Algunos decían que sentían un escalofrío sin razón. Otros juraban que escuchaban respiraciones que no eran suyas dentro de la cabina. Y un par se atrevieron a contar que, justo después de pasar una curva cerrada que da hacia un viejo mirador abandonado, sentían como si alguien más subiera al tráiler. No por la puerta, no con sonido, sino de pronto, como si ya estuviera allí. A mí me pasó una madrugada, cuando llevaba una carga liviana de productos enlatados rumbo a Veracruz. Había salido tarde de Ciudad de México, y para cuando estaba cruzando la sierra ya eran casi las 3 de la mañana. No había ni un solo coche en kilómetros. Niebla, viento suave, y ese silencio espeso que parece que te presiona los oídos. Venía concentrado en las curvas, cuando sentí una bajada ligera del lado derecho del tráiler, como si algo o alguien se hubiera subido. No se escuchó ningún golpe, ningún paso, solo ese peso repentino, esa sensación de que ya no estás solo. El aire en la cabina se volvió frío, muy frío, y no es que estuviera imaginando. Mis manos temblaban sobre el volante, el parabrisas se empañó de golpe, y hasta el retrovisor interior empezó a vibrar, como si algo lo hubiera tocado. Yo no soy de los que se asustan fácil. He cruzado por zonas donde te encañonan por una batería o te bajan a plena luz del día. Pero lo que sentí esa noche no fue miedo físico. Fue otra cosa. Fue una presión en el pecho, como si algo me advirtiera. No mires hacia tu derecha. Y no lo hice. No volteé. Me obligué a mirar solo al frente, a mantener las manos firmes, a no ceder a la curiosidad, porque sabía en el fondo que si volteaba, algo me iba a estar viendo. Después de unos minutos, que me parecieron una eternidad, la sensación se desvaneció. El aire volvió a la normalidad, el parabrisas se aclaró y la cabina recuperó su equilibrio. Pero yo seguí con las manos heladas. Esa noche no dormí. A la semana siguiente decidí colocar una cámara dentro de la cabina, una dashcam apuntando hacia el asiento del copiloto. No le conté a nadie, solo quería saber si era yo o si algo realmente se metía al camión. Grabé varios viajes sin nada extraño, pero la quinta noche todo cambió. Al revisar las grabaciones, noté que justo en ese mismo punto, el mirador, la curva peligrosa, la imagen se distorsionaba. No era un simple error de señal, era como si algo pasara frente a la lente, algo que no tenía forma clara, pero sí presencia. Y luego, por unos segundos, se ve como el cinturón del asiento del copiloto se mueve, se estira, como si alguien invisible se lo colocara. Esa fue la primera vez que sentí miedo real, no por lo que grabé, sino porque confirmé que no era el único ahí. Mostré la grabación a 2 compañeros. Uno se quedó pálido. El otro me dijo que no volviera a grabar, que hay cosas que se deben dejar en paz. Desde entonces muchos han dejado de cruzar ese tramo de noche. Otros rezan antes de pasarlo. Yo, cada vez que tengo que hacerlo, no digo nada. Solo conduzco, cierro los seguros y pongo música. Pero a veces, cuando la niebla es densa y no hay luna, siento que el asiento vuelve a hundirse, que alguien respira junto a mí, que no voy solo. Y lo más aterrador no es eso. Lo más aterrador es que, cuando termina el trayecto, el cinturón sigue abrochado. He recorrido esas carreteras durante años. Las conozco de memoria, desde los baches más viejos hasta los letreros torcidos que nadie se ha molestado en cambiar. Siempre me ha gustado conducir de noche, cuando el mundo se calla y el único sonido que me acompaña es el del motor y el viento filtrándose por las rendijas. Aquella vez me tocó llevar una carga ligera desde Querétaro hasta Tampico. Todo iba bien, el cielo estaba limpio, la carretera despejada y el tráiler respondía sin problema. Crucé San Juan del Río pasada la medianoche y poco antes del kilómetro 412, algo me llamó la atención. Había un peaje, no uno grande, de esos con luces y empleados en cabinas, sino algo más improvisado. Una caseta pequeña, conos anaranjados y una pluma metálica al frente.
Me pareció raro. No recordaba que hubiera uno en ese tramo. Frené un poco, esperando ver algún señalamiento que lo explicara, pero todo estaba silencioso. No había más vehículos ni personal visible. Solo ese puesto solitario bajo la neblina. Seguí conduciendo y lo dejé atrás, tratando de no pensarlo demasiado. A veces colocan puntos de revisión temporales por reparaciones o derrumbes, pero lo que me inquietó fue la sensación que me dejó pasar por ahí, como si algo no encajara, como si hubiera cruzado una línea que no debería. Minutos después, me detuve a tomar un café de termo en una zona de descanso. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tenía señal, ni una barra. Y no solo eso, el GPS se había congelado en la pantalla del teléfono. No avanzaba. Marcaba la misma ubicación desde hacía rato, como si hubiera dejado de existir el camino. Al mirar alrededor, el ambiente era demasiado quieto. No se escuchaban grillos, ni ranas, ni viento entre los árboles. Todo parecía suspendido en un silencio artificial, y la neblina, que hasta hace poco era ligera, había vuelto más espesa, como si me envolviera con intención. Volví al volante, con la idea de regresar al peaje. Quería comprobar que realmente había estado allí. Tal vez encontrar a alguien, preguntar si había algún desvío por delante. Pero cuando llegué al punto donde debería estar, no había nada. Ni caseta, ni conos, ni rastro de haber existido. Solo la carretera, húmeda, vacía, como si ese lugar nunca hubiera estado ahí. Frené, bajé, caminé unos metros. Nada. Ni marcas en el pavimento, ni huellas recientes. El aire olía a tierra mojada, a encierro, a algo que no supe identificar. Me subí de nuevo al tráiler y al tomar la curva para volver sobre mi ruta original, lo encontré. El final abrupto del camino. El asfalto simplemente desaparecía. Ya no había carretera. Solo un corte irregular cubierto de lodo seco, como si se hubiera desplomado semanas atrás. No era reciente. Estaba erosionado, con vegetación creciendo en las grietas. No había manera de que lo hubiera cruzado antes. Y sin embargo, lo hice. Intenté entender cómo había llegado hasta ahí. No había alternativas. No había desvíos que hubiera tomado por error. Y sin embargo, allí estaba, en un lugar que no aparecía en ningún mapa, en un tramo que, según todo indicaba, llevaba días cerrado. Tuve que regresar por donde vine, conduciendo en medio de la niebla espesa, con el estómago encogido. Esa parte del camino se sentía distinta ahora. Las sombras parecían moverse a destiempo. Los faros del camión iluminaban cosas que desaparecían al segundo. No eran figuras claras, solo movimientos, como si el mundo a mi alrededor no fuera del todo estable. Horas después, cuando al fin vi las luces de una gasolinera, me sentí aliviado como pocas veces en mi vida. Paré. El celular volvió a tener señal. El GPS funcionaba otra vez. Y nadie, absolutamente nadie, sabía nada de un peaje en esa zona. Tampoco hubo reportes de actividad ni de puestos improvisados. Durante mucho tiempo intenté encontrar una explicación. Tal vez estaba cansado. Tal vez fue una ilusión. Pero no me convence. Lo que viví esa noche fue real. El peso del silencio, la forma en que el camino desapareció detrás de mí, y esa certeza absurda de que algo me dejó pasar, solo una vez. Y si intentara volver, sé que no encontraría nada. O peor aún, encontraría lo que estaba detrás de ese silencio. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal. Y suscríbete para no perderte más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.